Buenas tardes a todos. Como es habitual, tenemos el planteamiento de empezar a las 7, son las 7:01, acabar a las 9. Y si el año pasado tuvimos un curso en media docena de sesiones, si no recuerdo mal, sobre el panorama del sector financiero, mirando hacia atrás fundamentalmente y haciendo un poco historia de la evolución y sobre todo de los retos que el sector financiero tenía en ese momento, digo el año pasado, pero quizá fue el 19, porque el 20 como que no ha existido en nuestra vida. Bueno, este año el curso en varias sesiones, me parece que 5 sesiones que tenemos previstas, lo hemos titulado La importancia de la educación financiera. ¿Por qué lo hacemos? Le voy a pedir a Isabel Valencia, que es farmacéutica, que nos lo explique, porque ella es la culpable. Ella ha sido la animadora, la alentadora y la provocadora de esta reunión. ¿Qué pretendes con esta reunión, Isabel? Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, pues ¿qué pretendemos? Básicamente es informar a la gente de la importancia de la educación financiera y también de qué pasos se pueden ir dando poco a poco para introducirte en un mundo que a mí me parece apasionante, que es el del ahorro y la inversión, ¿no? Y entonces, ¿por qué surge esta idea? Porque realmente creo que a nadie se nos escapa que en España hay muy poca cultura financiera y como tú decías, yo soy farmacéutica y yo cuando empecé a trabajar me metía totalmente en este grupo, tenía cero educación financiera y bueno, pues cuando yo empezaba me daba cuenta de que para mí entender cómo gastaba no era importante, ahorrar era totalmente secundario, ya ni te digo inversión, o sea, yo nunca pensé que yo sería capaz de mover mi propio dinero y de invertir mi dinero de manera activa, ¿no? Simplemente pensaba que por ser el sector salud, las finanzas no venían conmigo. Y en verdad este es el primer mito que queremos desmontar con este ciclo de sesiones. Esto no es cierto para nada. Las finanzas es algo que nos acompaña a todos en nuestro día a día y cómo nos relacionamos con el dinero tiene un impacto brutal en nuestra calidad de vida. Y eso de que las finanzas no van conmigo porque no soy del sector, yo lo quiero desmontar porque para nada es así. Y luego, en segundo lugar, pues cuando yo ya más o menos me empecé a meter en este mundo y dije, vale, no puedo seguir viendo pasar el dinero por mi cuenta corriente sin pena ni gloria y no preguntarme cómo gasto, por ejemplo, o qué hacer con mi dinero, pues empecé a leer mucho sobre temas de inversión y para mí fue súper difícil el inicio. Súper difícil porque hay un montón de información y yo no tenía conocimientos previos. Entonces yo leía muchísimo que no era capaz de entender. Y entonces al final pues me desmotivaba y me sentía muy abrumada y durante varias veces que lo intentaba nunca lo conseguí, ¿no? Y bueno, luego al final pues son temas que a mí me interesan mucho y poco a poco preguntando pues ya me fui haciendo mi esquema. Pero es verdad que hay mucha gente que no tiene este interés genuino por las finanzas o por temas relacionados con la inversión y entonces como no sabe dónde buscar las herramientas adecuadas a su nivel, pues lo dejan, ¿no? Y no siguen adelante y no le dan la importancia que realmente tiene. Y este es el segundo objetivo que querríamos conseguir con estas charlas. Pues al final, que nadie, por no saber dónde buscar la información, deje de pensar en su educación financiera y se deje de responsabilidad de algo que es tan importante y nos impacta. Entonces yo creo que aquí en Foro de Foros tenemos una oportunidad muy buena para realmente impactar en aquellas personas que quieran mejorar su calidad de vida a través de la educación financiera y con esta visión hemos montado las próximas 5 charlas para dar una serie de guías, de pasos y de consejos muy prácticos sobre qué hacer para empezar a meterte en todo este mundillo del ahorro y de la inversión. Así que, bueno, muchísimas gracias a Fernando y Foro de Foros por hacerlo posible y también a los ponentes de hoy, que estoy deseando escucharlos, por compartir esta idea y realmente dedicar vuestro tiempo a hablar de un tema que es tan importante, pero que muchas veces no se da la importancia que tiene. Bueno, pues para dar un poco respuestas y situar el tema, tenemos 3 ponentes, Luis Alberto Iglesias, los 3 con experiencia docente, con dedicación docente. Luis Alberto Iglesias es formador y director comercial del Arte de Presentar. Elizabeth Ruiz Hortas es profesora del área de finanzas de la Universidad Abierta de Cataluña. Y Marco Trombeta, que es profesor de contabilidad y control de gestión de la IE, del Instituto de Empresa Business School. Bueno, pues entonces, yo creo que por el orden que os he citado, Luis Alberto,
¿Crees que podemos dar respuesta? ¿Crees que se puede enseñar educación financiera? Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la invitación a Foro de Foros. Antes de comenzar, me gustaría decir que, aunque lo que has leído era cierto hace unos 4 años, desde entonces estoy trabajando en Value School, difundiendo la cultura financiera por Internet y presencialmente en seminarios y cursos para todo el mundo hispanohablante. ¿De acuerdo? De hecho, nos encontramos en Value School, la sede física en Madrid, que bueno, no tiene gente por la época en que estamos de restricciones y tal, pero habitualmente aquí tenemos un montón de gente que se reúne precisamente para aprender educación financiera. Entonces, necesitamos, si hay, pues por supuesto que sí. Yo creo que, aunque luego abundemos en el asunto, la cultura financiera en España está mejorando. A ello contribuye que ya se habla de cosas que nos tocan el bolsillo directamente, como son primero la crisis de las pensiones. Los jóvenes están ya planteándose si van a cobrar o no pensión el día de mañana. Si queréis, es un debate en el que podemos entrar después. Hace poco se hablaba de los youtubers y el pago de impuestos que en España son muy invisibles. Es decir, en España es un país muy curioso porque hablamos de lo que ganamos en términos de neto, porque es lo que vemos que nos enchufan en la nómina todos los meses. El bruto, que es lo que nos haría ver realmente lo que estamos pagando en impuestos, lo desconocemos muchos, ¿no? Son, como digo, pequeñas partes de eso que es la cultura financiera, que está mejorando, es necesaria porque te permite vivir la vida que tú quieres. En última instancia, no es una cuestión de ahorrar por ahorrar, es para vivir la vida que tú quieres. Y bueno, tanto Foro de Foros con esta iniciativa como Value School nos dedicamos, como digo ya desde hace años, a que esto mejore. Y con el alcance de Internet y las redes sociales, imaginaos la llegada que estamos teniendo todos los que difundimos este mensaje para todo el mundo de habla hispana en nuestro caso. O sea, que la cosa, hay que ser optimista, está mejorando y siempre hace falta un poquito más. Elizabeth. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Isabel, estoy encantada de que hubieses contactado y Margarita también. Referente al tema que nos ocupa, ¿no? La alfabetización financiera. Bueno, yo le llamo más que educación financiera, me gusta llamarle alfabetización financiera o capacitación financiera, que va un paso más allá de lo que es la educación, porque a veces la educación, aunque ya no tanto, pero la entendemos muchas veces como los conocimientos, ¿no? Y cuando hablamos de finanzas, los conocimientos no son suficientes. Los conocimientos es como la parte teórica, ¿no? Como el carnet de conducir que nos dan la teoría, pero después al final, ¿qué hace falta? Hace falta una práctica. Entonces, a mí me gusta hablar de capacitación o alfabetización financiera, que tal como define la OCDE, incluye habilidades, las actitudes y los comportamientos que tenemos, es decir, nuestra relación con las finanzas, con el dinero. Yo siempre digo que igual que nosotros aprendemos a reciclar o aprendemos a comer y sabemos qué es bueno y qué es malo para nuestro organismo, porque reciclamos cada día y también comemos cada día, estamos en contacto con alimentos, creo también que deberíamos tener conocimientos sobre finanzas y deberíamos saber relacionarnos cada día con el dinero. ¿Por qué? Pues porque el dinero de un modo u otro lo tocamos cada día, aunque sea digital. Siempre digo que solo por la mañana abrir la luz tiene un coste para cada persona. Entonces, esto supone que tenemos una relación con el dinero. Gestionarlo de una forma adecuada es muy importante. En la alfabetización financiera, pues significa que tenemos que mejorar nuestros conocimientos, nuestras habilidades de actitudes y comportamientos para poder tomar decisiones financieras óptimas en función de las circunstancias de cada persona. Y esto es muy importante porque cada uno tiene una situación personal diferente. Cuando una persona no tiene capacitación financiera, ¿qué significa? Pues le va a generar mucho estrés porque no relacionarte correctamente con el dinero genera muchísimo estrés cuando tienes deudas, cuando no sabes si a final de mes vas a poder pagar todos tus deudas, todos los gastos que tú tienes, genera insomnio, genera estrés, genera ansiedad, con lo cual es un problema físico del individuo. Implica también que no planifiques correctamente con la jubilación, es un tema que está en debate, el tema de la jubilación. Implica que hay una deficiencia en el bienestar social del país. Implica también un incremento de la deuda. Las personas con menos educación financiera o menos capacitación financiera tienen más deuda y además esta deuda es mucho peor. Normalmente pues tienen tipos de intereses, tienen TAEs mucho más elevadas que alguien con educación financiera y también tienen una deficiencia en la gestión del ahorro y la inversión, cosa que es muy importante. Y ya no me extiendo más porque quiero dar paso también
al resto de compañeros. Marco. Buenas tardes a todos. Yo también doy las gracias por haberme invitado a esta charla, a esta tertulia, que por un tema que me apasiona desde hace años. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los primeros dos invitados. No hay que discutir si necesitamos educación financiera, simplemente cómo tenemos que darla. Nuestra vida es financiera, a la fuerza, ¿no? Y ya los ejemplos que han dado Elizabeth y Luis Alberto han sido muy importantes. Y yo añadiría un aspecto. Para ser ciudadanos es importante tener educación financiera. El debate, por ejemplo, político, continuamente nos recuerda temas que tienen que ver con la finanza. ¿Okay? Entonces, es muy difícil poder juzgar bien y tomar también decisiones como ciudadanos si no tenemos un nivel de educación financiera mínimo para entender por qué un banco se fusiona con un otro, qué consecuencia tienes, qué consecuencia tiene distribuir los recursos que tiene el Estado de una cierta manera u otra. Entonces, hay una parte, decimos, personal, que es la gestión de tus finanzas personales, y eso ya lo han destacado Luis Alberto y Elizabeth, pero también hay esta parte de nuestro ser ciudadanos, que también es muy importante. Poder juzgar lo que pasa en el mundo. Siempre más necesitamos conocimientos de tipo financieros. Entonces, yo creo que eso es otro aspecto que podemos añadir. Dejadme que en esta primera cuestión introductoria dé la vuelta al argumento, porque parece, por lo que decís, que es precisa la educación financiera. Pero os doy la vuelta en el sentido de, ¿y la gente está dispuesta a aprender? Es decir, eso que llamaríamos la envidia, la codicia, la imitación, que forma parte de la naturaleza humana, no nos lleva a que puede que alguien enseñe educación financiera, pero ¿y no será que la gente no quiere educación financiera? Bueno, un poco esto tiene que ver con lo que yo he comentado al inicio, de que la alfabetización financiera no solo es los conocimientos, que sería la parte de educación, también hay una parte de habilidades, de actitudes y de comportamiento. Una persona derrochadora que le gusta comprar o que para rellenar su vacío tiene compras impulsivas, pues por mucha educación financiera que tenga, va a gastar su dinero de forma compulsiva o no. Así que, claro, esta persona, por más que sepa que a final de mes no llega, incluso, además yo he visto gente que tiene una nómina muy elevada y que a final de mes no llega. Entonces, no es un tema de conocimiento. Aquella persona tiene muchos conocimientos de finanzas, porque he encontrado perfiles así, pero simplemente sus comportamientos o sus actitudes lo llevan por un camino de gastar su dinero. Entonces, claro, es difícil educar financieramente a la sociedad, porque tiene que haber otras partes añadidas aquí, otros factores como son el comportamiento, las habilidades y las actitudes. Y aquí ya es mucho más difícil tocar estas variables desde un punto de vista de la formación. Luis Alberto quería añadir algo. Sí, gracias, Fernando. Vamos a ver, para mí lo que subyace a todo el debate y la respuesta a tu pregunta es que es una cuestión de responsabilidad. Es decir, es tomar las riendas y hacerse cargo de la propia vida de uno. Y eso requiere trabajo, requiere ser disciplinado muchas veces, requiere organizarse, requiere que otro no tome las decisiones por ti. Responsabilizarte de tu propia vida es trabajo. Y bueno, pues a lo mejor muchos vivimos más contentos confiando en que otro será el que se ocupe de mis apuros o que me saque de ellos cuando yo me meta. Y permíteme que te dé unos datos que provienen de la encuesta de competencias financieras del Banco de España del 2016, que van a poner de relieve justamente lo que digo. Una de las preguntas que se medían allí era si la gente en España vive por encima de sus posibilidades. Pues te diré que el 28% de los individuos encuestados en este estudio viven en hogares que han tenido gastos por encima de sus ingresos en los últimos 12 meses, a contar en el momento en que se hizo la encuesta. El 15% de la gente encuestada difiere pagos o hace descubiertos en cuenta no autorizados en su tarjeta de crédito. Esa ignorancia, ese comportamiento no sujeto a unos patrones que se pueden aprender y son fáciles, cuesta dinero y produce dolor porque no es cómodo vivir de esta manera.
Otros datos, y ya acabo para no acaparar. Una de las preguntas que decían, que planteaban en esa encuesta era cuánto tiempo uno podría vivir y mantener su nivel de vida si perdiese sus ingresos estables. Por ejemplo, pongámonos el desgraciado caso de la pandemia en la que todavía estamos. Imaginémonos que somos autónomos y perdemos el trabajo. Bueno, pues el 29% de los encuestados podrían vivir durante más de un mes, pero menos de 6. ¿De acuerdo? Con los ahorros que tenían en ese momento. El 15% solo podría mantener su nivel de vida durante menos de un mes y el 7% solo podría mantenerlo durante una semana. En esos hogares, al cabo de una semana, no se podía pagar la luz o el alquiler o la hipoteca. Entonces, claro, la idea es plantear que esto duele, para muchas familias no es forma de vivir, entonces es invitar a que quienes se encuentren en este tipo de casos tomen las riendas con conocimiento de sus vidas y las transformen, den un giro de 180 grados. Marco, ¿quieres acabar de completar y luego suscito otro? Sí, completo con otra cosa, a la raíz de lo que has preguntado. Otra cosa que sale de los estudios, y creo que Elizabeth y Luis Alberto me lo confirmarán, es que también las personas tienden a sobreestimar sus conocimientos financieros a veces. En los estudios que se hacen, ¿no? Se le pregunta primero, ¿qué piensas? Tú piensas de saber, que mucha gente te dice, sí, bueno, bastante, etc. Después le haces preguntas sobre algunos conceptos básicos y sale que en realidad entiende menos de lo que piensa. Y eso es parte, que yo creo, del problema a lo cual nos enfrentamos. ¿Okay? Que pensamos de entender más de lo que en realidad entendemos. Entonces, eso es importante. Luis Alberto quiere decir algo sobre esto. Yo también. Bueno, solamente si has terminado, Marco, porque me parece muy interesante. Adelante. A ver, yo quiero añadir a la codicia, que era, planteamos que esto es una especie de debate moral cuando introducimos ya elementos como la codicia o la avaricia. Hace unos meses tuvimos a una experta en Value School que se llama Sofía Macías, es una personalidad de la educación financiera en su país, en México, y nos decía que cuando llegó aquí a promocionar su libro hace unos años, el primero que escribió, Pequeño cerdo capitalista, le llamó la atención que en España le decían, pero tú serás entonces de derechas, ¿verdad? Es decir, como que preocuparse por temas de dinero, ojo, no por ganar dinero especulando en bolsa, no nos imaginemos a Oliver Stone, Wall Street, Michael Douglas, no. Gestionar tus dineros para que llegues a fin de mes bien es de derechas o conservador o especulador y de buena familia. Es que no va de eso, pero tenemos ese complejo de que los que nos interesamos por esto o vienen de derechas, de buena familia, quieren ganar más dinero, o multiplicar lo que sus padres le dan en herencia. Es decir, hay mucho prejuicio que ya es hora de derrumbar. Elizabeth. ¿Se puede acabar un momento? Sí. Entonces, para acabar lo que estaba diciendo, la educación financiera no se puede dar sola. Aunque la educación financiera tiene que ser parte de un proyecto educativo donde hay otras cosas. Y eso es la formación del individuo nunca es solo en una dimensión. Cuando una formación se da solo en una dimensión, siempre crea alguna forma de descompenso o de comportamiento poco equilibrado. Entonces, claramente la educación financiera no se puede dar sola, tiene que ser parte de un proyecto educativo más amplio y por eso también en los planes que se hacen de educación financiera siempre hay que encontrar la manera de encajarlo en el plan general de educación del individuo. Elizabeth, ¿querías decir algo? Sí, quería decir varias cosas. Primero, como ha dicho Marco, el tema de la sobreconfianza, que se le llama en inglés overconfidence, ha sido muy estudiado en la literatura y realmente existe, está demostrado, aunque no siempre en todos los perfiles. Y debo decir que además esta sobreconfianza se da más en hombres que en mujeres, porque además en temas de conocimientos financieros saben más los hombres que las mujeres. Aquí estamos todavía investigando por qué motivos son los hombres y las mujeres. Hemos empezado, yo ya en mi universidad hemos trabajado esta parte y hemos empezado a sacar algunas conclusiones, pero todavía no lo tenemos muy claro porque es un poco misterioso todo este tema. Como siempre, ¿no? Sabemos que los hombres y las mujeres son distintos, pero tiene bastante que ver con el tema de las carreras que elegimos.
Después también relacionado con lo que se ha comentado, que ha comentado Luis Alberto, hay el tema de tomar conciencia. Yo lo que digo es que sobre todo es muy importante para responsabilizarse, el primer paso es tomar conciencia. Y tomar conciencia significa salir de tu zona de confort, de la zona conocida, ¿no? Si siempre ha funcionado así, si mis padres me han enseñado así, si en mi casa ha funcionado así, para cambiar patrones uno tiene que tomar conciencia y cambiar cosas en su vida para que no sean así. Yo siempre la primera recomendación que hago a todas las personas que me preguntan es: abre tu cuenta corriente y revisa cuánto gastas cada mes y cada año. Haz una planificación financiera anual. Nos encontramos todavía en febrero. Todavía es un buen momento para que todos tomen conciencia. Me gustaría saber cuánta gente entra en su cuenta corriente y la revisa a menudo, una vez a la semana, para ver que no hayan gastos inesperados, para ver que todo está controlado, que son los gastos que uno espera, para saber cuánto gastas cada mes. Entonces, creo que hacer este primer paso es una toma de conciencia. Y es el primer paso que la gente se pone los pelos de punta y dice: no quiero ver cuánto gasto, porque el dinero cuesta de ganar, pero se va muy rápido. Después también quería hablar de que desde la OCDE ya se lleva muchos años pidiendo a todos los gobiernos a nivel mundial que incluyan temas de educación financiera en sus planes de estudio. Lo que pasa, y España ha hecho algunas cosas, se incluye alguna cosa, porque en el informe PISA, ya desde el 2012, el informe PISA del 12, del 2015 y del 2018, hay un apartado que se evalúan a los jóvenes sobre temas financieros. Y debo decir que España siempre obtiene resultados inferiores a la media. Y incluso el último año, en 2018, 1 de 4 estudiantes o de 4 jóvenes no llegaba a los mínimos que pide la OCDE en temas de educación financiera, cosa que a mí me preocupa enormemente, que haya pues 1 de cada 4 jóvenes que no tengan ni los conocimientos mínimos. Referente a esto, pues sí, se han hecho muchas cosas. Bueno, España ha intentado el gobierno hacer alguna cosa, pero el problema principal es que nuestros educadores no tienen conocimientos financieros. Entonces, es muy difícil enseñar algo que uno no sabe. Porque si uno no sabe cocinar, ¿cómo va a enseñar a cocinar? Pues si uno no sabe de educación financiera, ¿cómo va a incluir en los planes de estudio de la educación secundaria o del ESO, del bachiller? ¿Cómo se van a incluir si los mismos docentes no saben los conocimientos, no tienen conocimientos? Entonces aquí hay una gran barrera y es una limitación pues que realmente yo entiendo que desde el gobierno deberíamos ya empezar a hacer alguna cosa para cambiar la situación. A veces yo me pregunto si realmente esta situación les interesa a los gobiernos, que les interesa que la sociedad sea inculta financieramente, porque al final, pues mira, si eres inocente y no te enteras de la historia, pues todo esto que saco. Como ha dicho Luis Alberto, creo, los impuestos aquí son muy invisibles. Pues ¿por qué? Pues porque ya les interesan. Porque no interesa a un gobierno saber cuánto pagamos de impuestos, yo creo. Estás avanzando mucho, Elizabeth, estás avanzando mucho en el desarrollo. Perdón. Yo quería preguntaros, tú apuntabas un tema muy interesante, ¿no? Y es en el bachillerato cómo se enseña la economía. Por experiencia personal de algunos cursos que he dado a profesores de economía de bachillerato, me encontré con que muchos de los docentes que se iban a dedicar en bachillerato a enseñar economía eran profesores de filosofía. Cosa que me produjo inquietud, porque tenía luego una deriva moral progre de rechazo al hecho económico, a la iniciativa, a la empresa, que luego se ve en los libros de texto. Cuando ves los libros de texto, el tratamiento que hacen de la economía en bachillerato, pero no adelantemos. Quería preguntaros un poco, ¿cómo iniciar la educación financiera? ¿Dónde hacer esa educación financiera? ¿Cuál es vuestro criterio? Bueno, permíteme, Fernando, empezar yo a responder. Para mí claramente es la familia. La familia es con quien vas a pasar más tiempo desde que eres pequeño y los niños aprenden por imitación y absorben los valores que ven en su hogar. Un niño que tenga padre, una madre, una familia donde el ahorro sea un valor, la previsión sea un valor, el no vivir por encima de las posibilidades endeudado, pidiendo
extensiones o anticipos de nómina al banco sea un valor, es más fácil que ese niño el día de mañana lo vea porque para él ha sido lo normal. Con lo cual, para nosotros la primera línea de actuación siempre es la familia, los padres. En los programas que dedicamos a los niños tratamos de involucrar totalmente a los papás para que hagan refuerzo de lo que se les enseña, ¿no? Y después yo diría que en esas edades tempranas afrontarlo como un juego para instaurar esos valores o reforzarlos si ya vienen de casa con ellos. Y luego diría yo que a partir de los 15 años, ya en el bachiller, es cuando, porque ven ya asignaturas de economía, eso tiene más sentido. El estudiante ya sabe que pronto va a empezar a generar ingresos, si no los genera ya, a lo mejor con algún trabajo de verano como socorrista o poniendo copas en las fiestas de su pueblo en verano, es decir, ya tiene un manejo del dinero autónomo o que va a serlo muy pronto y por supuesto lo ideal es que para cuando uno ya vaya a producir ingresos por salario, al licenciarse, al acabar su grado, ya tenga un anticipo de lo que le espera y sepa cómo reaccionar, ¿no? Porque a lo mejor lo primero que debe hacer no es precisamente entramparse en un crédito para un coche o una hipoteca para una casa. ¿Qué queréis? Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay que empezar lo antes posible, estoy totalmente de acuerdo que la familia, como con otras cosas, es seguramente un lugar privilegiado donde esto puede suceder. El problema es un poco lo que decía antes Elizabeth, el problema es que tenemos que antes educar a los educadores y muchas veces en la misma familia los padres no necesariamente tienen la educación financiera o la capacidad de manejar sus finanzas para poder enseñar estos conceptos a los niños. El poder de los juegos está bastante demostrado que funciona. Hay continuamente una infinidad de nuevas iniciativas que intentan utilizar ¿cómo se llama? La gamification para enseñar las nociones básicas de educación financiera. Y creo que hay algunas nociones básicas que yo digo siempre cuando me hacen hablar de esto, lo antes lo mejor. ¿Okay? Nociones como la relación entre riesgo y rentabilidad, antes lo aprendes en la vida y mejor te irá en la vida, porque después, si no, los batacazos son tremendos. Así que lo antes posible, pero tenemos el problema de educar los educadores. Sí. Exacto, un poco pues este es el problema, ¿no? Los padres siempre marcan los patrones de comportamiento, es donde sacamos nosotros, el ser humano saca sus patrones de comportamiento básicamente de la familia, de sus papás, sus progenitores. Unos papás que no lleguen a final de mes, que gasten todo su dinero o que transmitan creencias limitantes sobre el dinero, de que el dinero es malo, de que el dinero no sale de cuesta mucho de ganarlo. Entonces, esto se traslada a los hijos. Es lo mismo que con la comida. Si los padres comen mal, los hijos van a comer mal, a no ser que uno tome una conciencia de esto y cambie patrones. Entonces hay que educar a los educadores, pero en edades tempranas es el buen momento. Creo que hay que mezclar familia, como comentaba Luis Alberto, pero también en las escuelas también hay que educar. No es un tema solo de las familias, es también de las escuelas. Y yo siempre pues me gusta dar algunas ideas. Si la gente que nos está escuchando pues tienen hijos, creo que es bueno, pues por ejemplo, yo doy ideas para empezar a ahorrar, pues regalarle una hucha a nuestros hijos. La hucha es importante y aunque no pongamos moneditas, porque el tema de la moneda pronto va a desaparecer, podemos construir nosotros monedas que apremiamos a nuestros niños porque hacen algo bien, porque hay un intercambio. Es decir, para mí es muy importante que les eduquemos en que hay un esfuerzo, que hay un valor del dinero, porque cada vez estamos ante una sociedad de la inmediatez. Los niños cada vez quieren las cosas, las quieren ya y además no saben lo que vale. Entonces hay que trasladar un poco, y esto no es un tema solo de que los papás, independientemente del comportamiento que tengan, es que cuando a ti te dan dinero, si tú ganas la lotería o recibes dinero de una herencia, no le das el mismo valor. O si a tu hijo le compras un coche, no le va a dar el mismo valor que si se lo compra él, porque va ahorrando. Entonces hay que trasladarle que es importante, pues que si tú te quieres comprar un teléfono, si tú te quieres comprar un calzado nuevo que vale 100 euros, lo que sea, pues que aquella persona le ayudes a ahorrar para que él sepa que poco a poco va a ir ganando su dinero para conseguir un objetivo. Entonces, bueno, estas son ideas que pueden ayudar
a la gente que nos esté escuchando para que no compremos todas las cosas a nuestros hijos y que sobre todo para mí es muy importante que tomen conciencia del valor del dinero, porque el primer punto de partida siempre es una toma de conciencia. Y si la persona, los hijos, pues aprenden a ahorrar, aprenden a planificar, si se les da un dinero cada semana o se les da un dinero cada mes, pues ese dinero tiene que durar todo el mes y los tenemos que ayudar, o toda una semana, les tenemos que ayudar a que ellos aprenden a que aquello va a durar. Y si se ha terminado, piden un préstamo a los padres. Y hay un préstamo, hay que devolverlo. Y no es que se ha fundido el dinero del teléfono. Pues Luis Alberto quería añadir algo. Sí, yo quería añadir que la sociedad va en contra de los principios de los que estamos hablando aquí. Hace unas semanas entrevistábamos en Value School a un economista que hablaba que lo nuestro ya no es un sistema capitalista, es un sistema deudista. Nuestros gobiernos y bueno, cada vez más la gente vivimos a crédito, vivimos endeudados porque no hemos aprendido o no se tiene ya como un valor algo que nuestros abuelos comprendían muy bien, que las cosas se compran cuando hay dinero para comprarlas, a tocateja, mucho mejor que pidiendo un crédito, y eso significa algo a lo que estaba aludiendo, lo insinuaba mi compañera, que es enseñar a los niños a postergar la gratificación, es decir, las cosas cuestan y a veces hay que esperar para obtenerlas en mejores condiciones, con más comodidad, en vez de estar ahogado por unos incómodos plazos. Sin embargo, todo nuestro alrededor fomenta lo contrario, instantáneamente adquirir gratificación, no te preocupes si no tienes el dinero, yo te lo adelanto, no te digo que te va a costar un riñón y parte del otro, pero por lo menos te podrás ir a Cancún este verano de vacaciones. Es una lucha muy grande porque, bueno, los padres se tendrán que empeñar y, bueno, esforzar por hacer que su hijo desaprenda ciertas cosas normales que le vienen por películas, series, amigos, y dirá, ¿y por qué yo no? Pues tú no, porque a veces no es la habrá que hacer un turno en defensa del crédito, pero eso luego. Marco. Más adelante. Eso es exactamente donde iba a parar yo, que tampoco pero queremos demonizar los instrumentos financieros. Son eso, son instrumentos, ¿ok? Entonces, también la deuda puede tener un papel positivo en un determinado momento, sobre todo si, por ejemplo, estás pensando en empezar un negocio, etcétera, es muy difícil poder empezar un negocio solamente con tus recursos. Entonces, puede ser necesario recurrir a la deuda y puede ser no necesariamente malo, pero tenemos que saber cuándo utilizarla y cómo utilizarla, etcétera. Y quería engancharme un momento a lo que habías dicho, Fernando, sobre el tema de los profesores que eran también filósofos. Hay una larga tradición en ese sentido, ¿eh? La economía nace, los padres de la economía eran filósofos. Entonces, eso también, yo creo que nos lleva otra vez a lo que decíamos antes, que esto es parte de una educación integral de la persona. Entonces, no es malo que la filosofía vaya con la economía y con la finanza, pero claro, si tienes que dar clases de economía, tienes que saber también de economía, y no solo de filosofía, indudablemente. Isabel, ¿cómo va esto? Muy bien, muy interesante y bueno, me encanta ver que realmente hay un montón de temas, pero a mí la verdad que me surge una duda con todo lo que estamos diciendo y es como... Vale, para mí está claro que desde niños y cuanto antes empezamos mejor, pero para toda esa gente, pues que a lo mejor como yo, que no es del sector, que no conoce de finanzas, ¿qué consejos le podríais dar para empezar a formarse o cómo empezar a preocuparse por su educación financiera? Dejadme que os haga y haga un recuerdo a Manuel Rodríguez Casabuennueva, que muchos de vosotros habéis conocido, fundador de Foro de Foros, que falleció hace un tiempo. A Manolo, que yo lo conocí hace muchísimos años, una de las cosas que me llamó la atención de él, hablo de principios de los años 80, sus hijos que estaban en México y que él les monitorizaba de alguna manera, me sorprendió una vez que les llamaba a Madrid a despachar, 17 años, y les exigía venir con su presupuesto para el año. Y venían ambos con su presupuesto elaborado y a mí me sirvió de referencia, y lo he hecho con mis hijos, de una determinada edad, dime cuál es tu plan financiero para el próximo año y vas a tener una cuenta corriente en la cual tendrás que ir dándote cuenta. Y me llamó la atención aquella idea del presupuesto anual, ¿no? Que me pareció una idea muy constructiva para que
los jóvenes ya de una cierta madurez asumieran un poco. Yo os quería trasladar un poco, ya no la cultura de los jóvenes de 16 adolescentes, sino lo que podríamos llamar la cultura ciudadana. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Estamos en pleno debate sobre el mercado hipotecario y el mercado de alquiler. Entonces oímos en la televisión el gran debate sobre control de precios, no control de precios. ¿Nos llama la atención que a estas alturas del partido alguien todavía sostenga y la gente crea que se pueden controlar los precios de mercados tan complejos como el de la vivienda de alquiler? Por supuesto, pero son ideas que no mueren. Es decir, las ideas, tenemos ideas zombies, que son ideas viejas como las montañas que siguen resucitando en la educación, en la economía. Esa es una de ellas. Los controles de precios son, a ver, no es nuevo para nada. Pero bueno, lo que van a producir va a ser escasez y mercados negros. El tema de la vivienda, pues lo que hará será escasez de viviendas o acuerdos bajo cuerda entre partes. Pero bueno, eso yo francamente pienso que hasta los mismos proponentes de estas medidas lo conocen, porque es imposible que sus asesores no lo sepan. Son economistas, si no son ellos, lo son sus asesores, ¿no? La cuestión es que aquí ya hablamos de retórica política, demagogia, mensajes, que es al final lo que esto mueve, ¿no? Yo creo que es un tema muy político, es el tema siempre de la vivienda. España tiene un problema importante que es el coste de la vivienda comparado con los ingresos, que claro, el ingreso es muy bajo por el precio que se paga por un inmueble. Y aquí está el gran problema. O sea, yo, bueno, pienso que, como ha comentado Luis Alberto, es un tema muy polémico dentro de los gobiernos y regular un precio como esto es regular las inversiones y me parece un sinsentido. Y aquí, pues bueno, es un tema que vende, es un tema que hay ignorancia financiera de la sociedad, con lo cual, pues son puntos para partidos políticos y al final, pues es un tema de debate que para mí es, en lugar de fijarnos en el coste de la vivienda, ¿por qué no nos fijamos en cómo podemos aumentar los ingresos? Y así el coste de la vivienda dejará de ser problemático, porque el coste de la vivienda en sí no es problema. El problema es que los ingresos son tan bajos y que después los gastos de luz, de gas, de electricidad, los distintos gastos de suministros tienen tantos impuestos que nadie se lo mira esta parte tampoco, pero son tan elevados que al final la renta disponible de uno cuando ha sacado el alquiler o la hipoteca, más el agua, más la luz, más el gas, le queda muy poco para poder ahorrar. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en el otro lado de la ecuación? O en partes más interesantes como, ¿y si reducimos los impuestos de los suministros? Concluiríamos que la cultura financiera económica de nuestra clase dirigente política es mejorable, ¿no? Yo creo que lo saben. Yo creo que lo saben. Lo que pasa un es que brevísimo apunte es que esto de los precios de la vivienda va por barrios. No nos olvidemos de que España es un país que está eminentemente desurbanizado, es un país extensísimo donde las viviendas se acumulan y se concentran en puntos donde todo el mundo quiere vivir. Es decir, una vivienda en Bilbao, Valencia, Madrid, Barcelona va a ser cara forzosamente y las disparidades de precios entre los barrios ya las encontramos ahí. Pero no hablamos de Plasencia, Ciudad Real, Soria, Teruel, es decir, gran parte del país no hay esos problemas de carestía porque la gente, por las razones que sean, no quieren vivir ahí. Y un funcionario gana lo mismo o más en estos lugares que he nombrado con un precio de la vivienda muchísimo, muy inferior. Entonces, pues bueno, en Madrid evidentemente, ¿no? Pero bueno, también el suelo no está liberalizado, no se puede construir en cualquier lado, hay muchas variables complejas que exceden el debate de hoy que provocan que el precio sea el que es, ¿no? Eso, yo creo que se puede entrar, yo creo que el tema de la complejidad es muy importante. Entonces, el funcionamiento de un sistema económico y de un mercado como el de la vivienda no es una cosa sencilla. Intentar explicarlo y solucionarlo con lemas es peligroso y con atajos es peligroso. Después, obviamente, cada uno tiene derecho a su opinión y obviamente también en el tema económico hay diferentes escuelas y hay diferentes maneras de pensar sobre cómo solucionar los problemas. Desafortunadamente, la economía no es una ciencia exacta. Hay opiniones sobre
algunos problemas y hay escuelas y con sus tradiciones, pero tenemos que tener en cuenta la complejidad de las cosas y simplificar a veces nos lleva por atajos muy peligrosos. ¿Sí? Quería conduciros un poco a dar el salto de la educación a adolescentes, digamos, a los adultos, ¿no? Y, digamos, a los nuevos retos. ¿Cómo damos el salto del ahorro a la inversión? Es decir, empezamos ahorrando y cuando ahorramos tenemos que plantearnos la inversión. ¿Cómo hacer ese tránsito del ahorro a la inversión? Y luego quería también preguntaros sobre los desafíos de la inversión en este momento, cómo, dónde, plazos, rendimientos, riesgos, pero ese salto del ahorro a la inversión, ¿cómo lo veis? Si te lanzas a ahorrar y entiendes que debes hacerlo por razones de seguridad, bueno, en otro momento quizás entremos en ellas, ¿no? Porque no las hemos abordado, ¿por qué hay que ahorrar, ¿no? ¿Qué nos reporta el ahorro? Pero una vez que te pones a ahorrar, estás condenado a invertir, porque vivimos en sistemas donde existe algo que es la inflación y ya estamos viendo que se nos avecina. Ya los economistas empiezan a decir la inflación va a empezar a reptar en nuestras facturas de la compra en el supermercado y vamos a ver el alza de precios tan temido que por alguna razón estaba como oculto. Entonces, dado que ese es el caso y que la inflación se va a comer progresivamente y lentamente el poder de compra de tu dinero, no te queda otro remedio si no quieres empobrecerte de manera silenciosa y sin darte ni cuenta, que al cabo de 20 años tengas un poder adquisitivo que es notablemente inferior al que tuviste 20 años antes, cuando ahorraste esos capitales, ese dinero, estás abocado a aprender a invertir en inversiones que te den por lo menos de rentabilidad aquello que te va a comer la inflación. Ese es el mínimo que vas a tener que pedir a aquello en que tú inviertas, al activo donde pongas tu dinero. Y lo bueno es que, hombre, ya que le vas a exigir a lo mejor un 2% anual real de revalorización, exíjale un poco más. Las alternativas existen, pero estás abocado a invertir si no quieres empobrecerte. Pues yo añadiría que el ahorro es inversión. En el momento que tú decides ahorrar, no puede no tomar una decisión de inversión. Ok, ha decidido que esos 20 euros no lo vas a gastar. ¿Dónde lo metes? Bajo el colchón. Esa es una decisión de inversión. En un banco, esa es otra decisión de inversión. Compro algo que dure, esa es otra. Cualquier cosa haga con esos 20 es una inversión. Es una decisión de inversión. El problema es que, claro, entendemos como inversión algo un poquito más sofisticado, ¿no? Entendemos como inversión cómo puedo hacer que este dinero de alguna forma crezca o me dé. Entonces, ahí lo importante para hacer una transición de ahorro a inversión ordenada y correcta es entender hasta el fondo la relación riesgo-rentabilidad. Yo creo que una gran mayoría de los desastres financieros y que se han producido es porque no queremos o no aprendemos del todo la relación entre riesgo y rentabilidad, que al final es muy sencilla. ¿Okay? No se puede tener todo en la vida. ¿Okay? Si te arriesgas, puedes tener más responsabilidad, pero tienes riesgo. Esa relación fundamental, la mal percepción de esa relación está detrás de muchos de los desastres financieros que han involucrado a los pequeños inversores en el pasado. Elizabeth, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir, pues tomando un poco el comentario de Marco, ¿no? Al final, inversión es decidir dónde pongo el dinero teniendo en cuenta este binomio de riesgo y de rendimiento, que además se mueven en sentido contrario. Me gustaría añadir a esto unos datos de la encuesta de la CNMV del Banco de España, donde los resultados fueron que el 40% de la población desconoce la inflación, el 50% desconoce la diversificación del riesgo, que es la diversificación del riesgo, y el 60% desconoce lo que es el interés compuesto. Así que, pues estos desastres son fáciles de entender cuando tenemos datos de qué entiende y qué no entiende la población, ¿no? Preguntabas también, Fernando, pues ¿qué opciones hay hoy en día, ¿no? Pues es que las opciones son muy malas porque tenemos la inflación que se espera que va a venir, que yo al final también tengo mis dudas si esta inflación será sostenible en el tiempo.
o va a ser un subidón y después va a bajar, o si al final nos van a cambiar también la fórmula de la inflación y van a ser unos números distintos, que esto también pasa, ¿no? Pero aparte de esto, pues tenemos en cuenta que los distintos mercados que hay, o los más conocidos, la renta fija, nos encontramos con tipos de interés negativos. Si miramos la curva de tipos de interés que publica el Banco Central Europeo, está con tipos de interés negativos hasta los 30 años, que pensamos, por Dios, ¿qué está diciendo esto, ¿no? La información que nos están dando, los tipos libres de riesgo, es que hay tipos de interés negativos hasta 30 años. Después, claro, no son negativos en realidad cuando les añadimos todas las primas por riesgo, ¿no? Pero la renta fija ya está pues muy saturada, el mercado de acciones está también muy subido. Se dice que en algún momento quizá va a bajar, no lo sabemos, porque claro, también los bancos centrales están inyectando tanto dinero para salir de la situación, que ya nunca salimos del 2008 para mí, pero claro, hemos empalmado con la situación actual y pues los mercados están un poco hinchados, y para encontrar un poco de rendimiento, este interés compuesto que necesitamos, esta diversificación, tenemos que ir a otros activos con mucho riesgo. Y aquí, pues cada perfil es distinto. A mí no me gusta decir, pues mira, una buena inversión es esto, una buena inversión es la otra. ¿Por qué? Porque dependerá de tu periodo temporal, dependerá de tu edad, dependerá del capital que inviertes, dependerá del riesgo que quieras asumir. Es decir, que al final es como un traje a medida. Entonces, ¿qué opciones hay? La gente pregunta, ¿pero las criptomonedas? Yo sé, Fernando, que tienes muchas ganas de hablar de criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas son una buena opción. Yo siempre diré, metas el dinero donde lo metas, tú tienes que saber cómo funciona este instrumento financiero. Como ya se ha comentado en este foro, y lo ha dicho muy bien Luis Alberto, no hay que delegar esta decisión, hay que ser responsable. Ser responsable, tomar conciencia significa, voy a informarme a dónde pongo el dinero, y no porque me han dicho, porque sé, porque dicen, porque leo, no, porque después la culpa también es de los demás y el dinero es tuyo. Me ha recordado tu intervención. Hace poco he visto un documental sobre Warren Buffett, quién es Warren Buffett, y salía él explicando en una escuela el misterio de su vida, ¿no? Y entonces él explicaba que el misterio de su vida era el interés compuesto, que él de pequeño entendió el interés compuesto y de eso ha vivido hasta ahora. Claro, yo luego me quedé con la copla, digo, bueno, hoy el interés compuesto no nos lleva a ningún lado. Es decir, eso ha servido durante 70 años, pero ahora... Y otro Bueno, también que me acuerdo de Emilio Botín, el que ya falleció, que en plena fiebre de la crisis financiera, dijo un día, no, nosotros no invertimos en nada que no entendamos. Estaban hablando de los derivados y le habían hecho una pregunta un poco difícil sobre derivados que él evidentemente no entendía. Dijo, nosotros no invertimos en cosas que no entendemos, que es lo que tú estabas diciendo como norma general. Oiga, usted no se meta donde no sepa dónde se mete, que es como esos criterios universales, regla de oro. Usted no invierta donde no entiende, usted no invierta en una empresa gestionada por gente en la que usted no confía, y usted no invierta sin un riesgo, sin una razonable diversificación. Fernando, ¿por qué decías que el interés compuesto no nos lleva a ningún lado? No ha dejado de funcionar, es decir... Sí, pero cuando no hay inflación... Entender, vamos a ver, entonces, el interés compuesto sigue funcionando como siempre, ¿no? A ver, vamos a ver si lo consigo explicar. Interés compuesto es lo que está detrás de capitalizaciones como Amazon o Facebook, por nombrar a las grandes compañías o Apple, ¿no? Es decir, estas compañías, sus incrementos en cuanto a lo que valen, no suceden linealmente. Son juegos de suma positiva donde 2 más 2 pueden ser 5 y 6, 7 y 8. Entonces, y esto es la magia del interés compuesto, que a largo plazo crea ese tipo de revalorizaciones y funcionan ahora. Vamos, es que no va a dejar nunca de funcionar. Voy a hacer un ejemplo que la gente creo que va a entender. Es el mismo tipo de progresión, ¿de acuerdo?, que hace que en una epidemia de coronavirus una persona contagia a 3 contagian a su vez a otras 3 y en pocos días tienes a miles de personas contagiadas. Es decir, ese crecimiento, eso que llaman los periodistas crecimientos exponenciales, son los crecimientos que son los primos hermanos de estas progresiones a las que hacemos referencia en el interés compuesto, que es cómo funciona
como se producen estas fortunas como la que has mencionado de Buffett. Y me decías la inflación. Bueno, pues efectivamente lo que uno quiere es activos que se revaloricen de esa manera, por esa mecánica, por encima de la inflación, que no solamente la compensen porque se revaloricen lo mismo que crece la inflación, sino que encima nos den un plus de extra de rentabilidad por tener ese dinero ahí aparcado y asumir, como dicen mis compañeros, ese riesgo, ¿no? Un riesgo que, y con esto acabo, sé que muchos académicos plantean que el riesgo es, lo hacen equivaler a la volatilidad, es decir, lo que fluctúa el precio, la cotización de ese activo en el mercado. Otros financieros inversores dicen que esa es una forma de verlo, pero que realmente el riesgo hace referencia a la pérdida, la probabilidad de pérdida permanente de capital, ¿de acuerdo? Con lo cual, por poner un ejemplo, uno puede cruzar de una orilla a otra montado en un cocodrilo que va deslizándose sin mover las olas y dice, ay, esto no se mueve nada, pero madre mía, es arriesgado, que te pega un bocado y mueres, ¿no? O meterse en una especie de, a jugar con unos cachorritos que no dejan de moverse, pero que son inofensivos, ¿no? La fluctuación del precio, la volatilidad puede no ser una buena medida del riesgo. Sí lo va a ser de cómo bien o mal duermas por las noches, que también es muy importante. Luis Alberto, me ha gustado mucho cómo has contado el tema del interés compuesto. Yo no lo podría hacer mejor, ¿eh? Lo has hecho súper bien. Quería hacer la versión simple de tu explicación, que me ha gustado mucho, ¿no? Y que para mí me gusta trasladar. Al final es tan simple como el dinero genera dinero. Es la idea que hay detrás de Warren Buffett cuando dice el interés compuesto, es que el interés genera más interés, o el dinero genera más dinero. Tan simple como esto, ¿no? Entonces es el tema de que tiene que haber una cultura de ahorro, porque si queremos hacer dinero, tenemos que ahorrar e invertir este dinero, pero invertir en inversiones que sean adecuadas para nosotros. Si tenemos inversiones adecuadas para nosotros, el dinero nos va a generar dinero. Tener el dinero en casa, debajo de un colchón, debajo de un ladrillo, pues no es una buena inversión, porque esto no nos va a generar dinero. Entonces, aquí no interviene el interés compuesto. Marco. ¿Se puedo añadir una cosa? El interés compuesto, como otras cosas, en realidad es una regla matemática. Entonces, no es ni bueno ni malo, decimos. Entonces, es un concepto, ¿ok? La inflación es un concepto. Entonces, funciona o no funciona dependiendo de la situación en la cual estamos, ¿ok? Entonces, yo estoy de acuerdo con Luis Alberto y con Elizabeth. El interés compuesto funciona ahora como funcionaba hace 20 años, como funcionaba hace 50 años. Otra cosa son los datos económicos del momento. Obviamente, cuando el interés libre de riesgo del momento es negativo o cero, es muy diferente que cuando el interés libre de riesgo del momento es 5 o 6. Pero cuando el interés libre de riesgo es cero o negativo, una rentabilidad del 2% no es mala. Eso también es algo que tenemos que explicar a la gente, que si estamos en un mundo con tipo de interés cero y sin inflación, una rentabilidad del 2% no es mala, podría ser suficiente. ¿Okay? La perplejidad de un ahorrador normal que va al banco a hacer lo que siempre ha hecho, una imposición a plazo fijo, que es algo prudente, y el del banco le dice, pues te voy a cobrar porque me dejes ese dinero. La perplejidad de esa persona es esto no estaba en mi libro, ¿no? Bueno, pero Fernando, ¿Qué le dices? Sí, pero esa persona tiene acceso en cajeros de toda España a lo mejor a su dinero. Eso es un servicio. Otra cosa es que nos hayan acostumbrado a recibirlo gratis o a un precio muy económico. Esa persona tiene Bizum, banca online, la aplicación en el teléfono móvil, todo eso cuesta dinero, digo yo. Con lo cual, hombre, y bueno, vamos a ver, hace ya muchos años en España hay bancos que son de negocio puramente online, que precisamente porque no tienen infraestructuras muy grandes y costosas, oficinas, plantillas gigantescas de empleados, pues pueden ofrecer precios más baratos. De nuevo, como en tantas cosas, la competencia y entrada de nuevos jugadores al final acaba beneficiando en precios y en calidad a los clientes, ¿no? En fin, en cierto modo, bueno, pues no está. Hay que ser conscientes. Yo creo que la relación de la que hay que ser consciente es cuánto recibimos a cambio de lo que me están cobrando, ¿de acuerdo? Y decidir si te compensa o no. Dejadme que os avance otro tema. En una sesión parecida a esta, hace ya más años, estábamos en plena crisis financiera. Uno de los participantes, experto en temas financieros, hizo una exclamación en la sesión y dijo:
yo creo que hay que prohibir la innovación financiera. Es el principio de todos los males. Produjo gran carcajada en el público, que era muy experto, probablemente como alguno de los que hoy está participando se puede acordar. ¿Creéis que la exuberancia irracional, la alta volatilidad tiene mucho que ver con esta, digamos, excesiva inteligencia e innovación financiera? Yo creo que las innovaciones siempre son buenas, son las que nos llevan al progreso. Es como término general de innovación, ¿no? El tema está en que las innovaciones financieras que se han llevado a cabo en los últimos años, hay un objetivo de codicia, de conseguir más dinero, de crear productos financieros que no son sostenibles. Entonces aquí estamos traspasando unos límites que no deberían ser. Entonces yo creo que la innovación es buena siempre y cuando se haga bien. Si lo que ponemos son productos que son basura, pero entonces nos dicen que no, que es un producto AAA, aquí nos están engañando. Entonces, aquí tenemos que ser serios, ¿no? No podemos decir que algo es bueno cuando algo no es bueno, ¿no? La gente tiene que ser un poco más honesta y no moverse por tantos intereses monetarios ni por tanta codicia. Porque al final, lo que hubo en el 2008 fue esto. Si hubiese habido más honestidad y más sensatez, y se hubiesen creado productos financieros, pero bien creados, no pasaba nada. Creo que es un buen funcionamiento del mercado, que es una buena salida y que es una forma de progresar. Totalmente de acuerdo. La innovación financiera, otra vez, no es ni buena ni mala. Puede ser muy buena. El problema es describir bien lo que estamos vendiendo, lo que estamos utilizando. La titularización, que era el tema que estaba detrás mucho del problema. La titularización puede ser una idea estupenda. Lo que no podemos es describir como blanco lo que es negro, decimos. Eso es lo que pasó. Lo malo no era la titularización. Lo malo era decir que un título que era basura era algo estupendo. Eso fue lo malo. Entonces, y de aquí también el tema de los expertos. ¿Okay? Yo estoy de acuerdo con Elizabeth y con Luis Alberto que tenemos que aprender lo más posible nosotros, pero también pienso que no podemos vivir en un mundo donde podemos prescindir totalmente de los expertos. ¿Okay? Podemos pensar de vivir en un mundo de lo cual podemos prescindir de los médicos y curarnos siempre solos. Probablemente es imposible. Entonces, habrá siempre momentos en los cuales necesitamos asesoramiento en algún momento. A lo mejor no con las cosas más sencillas, pero puede venir el momento que necesitamos. Entonces, también no damos la cruz al asesor financiero en cuanto tal. El asesor financiero juega un papel fundamental. El problema es que tiene que hacer bien su trabajo y tiene que estar controlado. Como un médico tiene que hacer bien su trabajo, como un abogado tiene que hacer bien su trabajo. Pero pensar en un mundo sin asesores financieros tampoco creo que es lo ideal. Puede ser muy peligroso. Voy a ponerme el gorro de... Sí, Fernando, voy a ponerme el gorro de economista un momento y quiero hablar de... Para mí lo que se rompió en esa crisis, hablamos de la subprime, entiendo yo, de ese tipo de titularización, de ese tipo de activos, para mí yo lo reduzco a una crisis de confianza. Por la razón que dice Marco, incurrimos en un coste, formarse es incurrir en un coste. Y en algún momento va a llegar una reflexión por parte del individuo que es, ya no me compensa, porque supondría hacerme un máster en finanzas, ser un profesor del IES, es decir, y ya a partir de aquí, yo un presupuesto lo puedo llevar, cuadrar ingresos y gastos también, pero elegir entre acciones bueno, ya lo dejo al experto. El problema es que eso es un mecanismo de confianza por el que se rige toda la sociedad, no solamente los servicios bancarios y en un eslabón de esa cadena de confianzas que nos tenemos mutuamente. Yo voy al dentista y confío en que él sabe lo que está haciendo y que la prótesis que me va a implantar es correcta y es la que me conviene. Si ese profesional, y ahora viene el segundo término, tiene unos incentivos que lo llevan a quizá a lo mejor procurar su interés o el de la entidad que representa por X reglas, ¿no? Que también tiene que ver regulador que está encima poniendo ciertas señales, el semáforo en rojo o el semáforo en verde para ciertas conductas, de lo cual nada es consciente el ciudadano de a pie. Evidentemente esa confianza ya se trunca en un mecanismo perverso
donde quien tiene todas las de perder es el cliente que no sabe. La ignorancia ahí le va a hacer incurrir en un coste muy grande. Y dicho lo cual, también quiero decir que cuando un ciudadano tiene ante sí un formulario, un contrato, que es lo que es un contrato de prestación de servicio de una entidad bancaria, de compra de acciones o de compra de un producto complejo, donde se le pide firme usted aquí si entiende, precisamente porque nos confiamos en que tú lo conoces mejor que yo, empleado de banca o asesor financiero, yo me fío de ti, pero ahí nos ponen que nos lo leamos nosotros y la firma que se estampa es la nuestra. Es un debate muy importante. ¿Hacemos bien en ceder esa responsabilidad? ¿Tenemos realmente que leer todo y entender todo hasta esos niveles? Los tribunales han fallado en favor de los consumidores en muchas de estas reclamaciones, planteando que los bancos abusaron de clientes que firmaron sin entender realmente lo que estaban comprando, ¿no? Son temas complejos, pero que apelan a cómo funciona la sociedad. Y el crédito, el creernos unos a otros, basado en relaciones de confianza, es fundamental. Cuando eso se rompe, las consecuencias pueden ser muy graves. Yo quiero añadir una cosa. Añade. Solo que pienso que es muy importante la confianza, pero como he dicho anteriormente, uno siempre tiene que saber en qué invierte. Yo me asesoro y me recomiendan, pero al final yo tengo que ser consciente y yo tengo que saber que son acciones. No puedo firmar un documento de, bueno, me han dicho que que firme aquí y que ponga el dinero aquí. Al final uno, cuando firma un documento, es nuestra responsabilidad. Y eso creo que todos los oyentes y todas las personas deberían tenerlo muy claro. Y si no sabemos dónde invertimos, porque no lo conocemos, pues no podemos invertir. Entonces tenemos dos opciones: o nos formamos, al menos de tener unos conocimientos mínimos básicos, más de un asesor, o no invertimos, no hay más opciones. Y las hipotecas, Elizabeth, las cláusulas suelo, las cláusulas techo, es decir, no solamente hablamos de acciones, ahí se ha fallado a favor de los consumidores pensando que la banca ha obrado con mala intención. Es decir, yo me planteo, y esto es, como digo, para otro debate, si de esa manera no estamos fomentando una sociedad donde la irresponsabilidad cuesta, no cuesta nada, perdona, pero también, o por otro lado digo, es que a lo mejor nos cuesta demasiado ser responsables. Yo no tengo la confianza, yo quiero reivindicarla, ¿no? Yo me debo poder fiar de ese profesional. De nuevo, son temas muy, muy interesantes, casi filosóficos si queréis, pero bueno, que están ahí, ¿eh? Están ahí. Sí. Sabéis que está funcionando el chat. Hay una pregunta muy interesante, debe ser de alguna persona joven. Dice, en ese salto del ahorro a la inversión, ¿cuándo sería bueno, si se está ahorrando, hacer una inversión en un inmueble? Bueno, un poco depende. Como el gallego, depende. Es que depende de el inmueble, dónde está situado, si va a comprar el inmueble a crédito con una hipoteca o no, si es su primera hipoteca o no es su primera hipoteca, si considera que este inmueble va a ser su vivienda de residencia, porque hay gente que te dice inversión en un inmueble, pero ¿este inmueble es para vivir tú o es para alquilar? ¿A qué precio de alquiler y a qué precio te vas a financiar? Hay que hacer un presupuesto, si te va a costar más. Me parece que está pensando en la vivienda propia. La vivienda propia no es para mí una inversión, porque al final tienes que vivir en algún sitio. Entonces, ya sea de alquiler o sea de propiedad, es un gasto. Lo único que, si es propia, llegará un momento en que tú dejarás de tener este coste, pero ya serás un poco mayor. Entonces, la gente se piensa que nos han vendido un poco que el inmueble de propiedad es una inversión, no, porque si tú necesitas el dinero y te vendes el inmueble, algún sitio tienes que vivir, entonces vas a pagar un alquiler. Y aquí se confunde un poco el tema. Al menos es como lo veo yo. Yo también quiero decir, si es una persona joven, a mí algo que me fastidiaba mucho cuando era más joven de lo que soy ahora, es que me decían, alquilar es tirar el dinero. Pues no, señor, alquilar no es tirar el dinero. Y yo puedo estar pagando un alquiler y tengo una vivienda que me gusta y la libertad para moverme mañana, mudarme a otra ciudad. Es decir, de nuevo, sé que suena un poquito chistoso, pero depende. Como han dicho mis compañeros, a la gallega es quizá la mejor manera para responder, ¿no? No tengo mucho más que añadir, pero estoy de acuerdo con el hecho que no hay una respuesta unívoca para cada persona en cada situación. Entonces, comprar no es siempre la solución correcta, alquilar no es siempre la solución correcta, depende, como en muchas otras cosas, y
contesto con el chiste que siempre digo a mis alumnos. ¿Creéis que si tuviera el secreto para hacer dinero con las inversiones perfectas, estaría aquí a decirlo a vosotros? Estaría en el mercado haciendo dinero. Ahora, fuera del chiste, nadie tiene la varita mágica que te puede decir esta es la solución perfecta y no vas a tener problema en la vida. Hay que tomar las decisiones mejores posibles, pero la incertidumbre siempre está ahí. Y quien viene y te dice, no dudes, esto va a ser perfecto, etcétera, desconfía, abre la puerta y échalo, porque te está engañando. No puedes saberlo, nadie tiene la bola de cristal. En mi larga vida profesional he compartido redacción con muchos colegas jóvenes. Recuerdo en la fundación de Antena 3, yo era el mayor con 40 años, pero todos los que estaban allí eran de 23, ¿no? Y muchos me preguntaban, voy a comprar una casa, ¿qué crees que debo comprarla? Yo siempre les decía, vamos a hacer un pequeño test. 1, ¿es estable tu puesto de trabajo? ¿Qué expectativas de salario tienes en los próximos años? 2, ¿tienes un dinero suficiente para cubrir el 20, el 25% del coste inicial de tu inversión? Y ya cuando íbamos haciendo este testeo, que ya casi me le elaboré, ya llegaban a la conclusión de que casi era mejor esperar un poco. Yo me gustaría, para comentar este punto, ¿no? A la persona que lo preguntaba, pues yo lo que normalmente doy como respuesta es, mira, si la deuda supone como máximo un 30% de tu renta disponible, entonces pues es una hipoteca que tú puedes ir pagando cómodamente y con lo cual, pues bueno, no es seguro porque nada es seguro en este mundo, pero por ahora, pues al menos parece que lo podrás pagar sin tener insomnio por las noches o ansiedad. Otra cosa va a ser si después pierdes tu trabajo, si esta vivienda pues no es una buena inversión en el sentido de que pues no está bien localizada, cuesta vender si después la necesitas vender. Bueno, depende, lo que hemos dicho es que depende de la situación personal de cada uno, pero si alguien se tiene que endeudar, por ejemplo, un criterio pues, que la gente desconoce es que como máximo que la deuda, la hipoteca suponga un 30% de la renta disponible. La renta disponible son los ingresos menos todos los gastos que uno tenga. Bueno, yo creo que la persona que ha preguntado también sirve el coste alternativo del alquiler frente al coste añadido de la inversión en términos de coste financiero. Hoy el coste financiero de una hipoteca es muy bajo, pero ahí funciona la segunda regla de Elizabeth. Quería preguntar... Pero cuidado que el coste de la hipoteca puede ser variable. Sí, sí. No es lo mismo, es otra cosa que hay que mirar muy bien. Internet, digamos, nuevas tecnologías, nuevo entorno financiero. ¿Cómo ese nuevo entorno financiero creéis que complica, ayuda, contribuye a una sana política de inversión? Bueno, a ver, esto es un poquito como cuando te dicen, bueno, permíteme los compañeros, sí, me lanzo aquí a responder. Esto es como cuando se dice que la obesidad, ¿no? Pues es culpar a Internet de lo que pasa, o la tecnología es como culpar al tenedor de que uno se vuelve obeso, ¿no? Porque, bueno, como me llevo la comida a la boca con la cuchara y el tenedor, pues oye, algo tendrán que ver, ¿no? Internet y todo esto no son más que instrumentos y herramientas. Entonces, lo que tenemos que tener detrás es usuarios juiciosos, con información y con conocimiento para no cometer errores costosos, ¿no? Y sobre todo, como antes aludía Marco a ello, aprender de las lecciones si es que lo cometen, ¿no? A mí me parece que es una maravilla, es decir, nunca invertir ha sido más fácil, más barato, con más oferta, en fin... bueno, pues es el mejor de los tiempos posibles, lo cual tiene también un reverso tenebroso. Esto es como las películas de los caballeros Jedi, ¿no? Donde tú te puedes dejar ahí hasta la camisa desde tu cuarto si no te das cuenta, porque saben muy bien cómo hacerlo adictivo o facilitarlo. Bueno, tuvimos hace unas semanas el tema este de GameStop, ¿no? La acción de esta compañía, de esta tienda de videojuegos, cadena de tiendas,
Bueno, es que estemos seguros de que los últimos que se subieron a esa línea recta, porque subía prácticamente en línea recta, esos se pegaron muchos de ellos un bofetón muy grande, ¿no? Porque eso era una burbuja, una acción muy precalentada, y bueno, como es tan fácil comprarla, pues a lo mejor luego al día siguiente te cayó y te hizo un agujero, ¿no? En fin, yo no culparía al instrumento, igual que no culparía al tenedor, simplemente lo que pido es que tengamos todos cuidado y antes de empezar a dejarnos llevar por lo que nuestra naturaleza muchas veces, no sé, codiciosa, que aquí ha salido esa palabra varias veces, nos puede llevar a hacer, pues que nos informemos muy bien y que metamos el piececito en la piscina antes de zambullirnos, ¿no? Los inversores que vienen, los profesionales que vienen a Value School siempre dicen que en esto, en el tema del dinero y la inversión, el peor enemigo de uno mismo es uno mismo, somos nosotros, nuestras emociones. Y esto, estas empresas lo conocen muy bien. Tengamos cuidado de nosotros mismos. A mí continúa. Si me permites, Marco, o si no, me espero. Vale, adelante, adelante. Sí, gracias. Continuando con el tema de las emociones, yo siempre digo que cuando se entra en un mercado, como el mercado de acciones, donde los precios varían tanto, hay que hacer como un prenup, ¿no? Como un acuerdo antes de casarse, como hacen los americanos, donde tú te comprometes contigo mismo a qué precio entras, pero también a qué precio sales del mercado. ¿Por qué? Porque cuando ves que van ganando, nunca vas a encontrar el momento de salir. Pero si tú tienes un compromiso contigo mismo, voy a salir, entonces te has comprometido y aquel número tú vas a salir sí o sí, porque si no, no sabes qué va a pasar mañana y quizá ganas más, pero también puede ser que pierdas mucho más. Relacionado con la pregunta inicial, ¿no? El tema de Internet. Pues el tema de Internet ha revolucionado sobre todo los mercados financieros. Internet lo ha revolucionado todo, pero sobre todo los mercados financieros en todos los sentidos, en todos. Tanto en el modo de operar como el modo de acceder a la información, ¿no? Internet es la era de la información y tenemos acceso a todo, incluso pues, a poder operar con costes muy bajos en mercados financieros. Continuaré diciendo e insistiendo con lo mismo que he dicho siempre. Está muy bien, creo que es una buena opción que todo el mundo lo tenga accesible, que esté cerca, pero cuidado, tenemos que saber dónde nos metemos y tenemos que ser responsables. Y responsables significa pues tener el acuerdo con uno mismo, ¿no? De decir cuándo entro y cuándo salgo también, porque es que las emociones al final son las que nos conducen en esta vida. No es nuestra parte racional, no es nuestra parte consciente. Se ha demostrado que las decisiones las tomamos de un modo inconsciente y después conscientemente las justificamos. Con lo cual, con eso, importante y tener cuidado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Internet ha hecho más fácil muchas cosas, entonces ha acercado. Es mucho más fácil ahora entrar en muchos mercados financieros, en muchos productos financieros y menos costoso de lo que era hace tiempo. También nos ha dado muchísima más información. Internet puede ser el futuro, ya es el futuro para aumentar nuestra educación financiera. Entonces, es un instrumento muy potente también para aumentar nuestra educación financiera. Muchas cosas, muchos conceptos lo encontramos fácilmente ahora, fácilmente explicado en Internet, pero también es inmenso. Entonces, también los engaños están ahí. Entonces, otra vez, prudencia, mucha prudencia. Y cuidado con la codicia. Nadie se puede hacer rico en un día. Y si te lo prometen, cuidado. ¿Qué sensación nos dio la intervención de Elon Musk diciendo: he comprado muchos bitcoins y además voy a admitirlos como dinero de valor para comprar mis coches, y luego 15 días después decir: uy, esto está un poco revalorizado? El Bitcoin es algo muy complicado, ¿ok? Yo siempre haría la pregunta: ¿quién garantiza el Bitcoin? ¿Ok? Entonces, hasta que yo no tenga una buena respuesta a esa pregunta, es un poco como en el siglo, me parece, XVIII, cuando se compraban un poco los tulipanes. Cuidado con el tema del Bitcoin, porque hasta ahora vale por lo que el mercado decide que valga, pero no hay mucho más que eso.
Entonces, yo diría que es un activo de mucho riesgo. Puede dar mucha rentabilidad, pero de mucho riesgo todavía. No aconsejaría especular en Bitcoin con el dinero de tu jubilación, de momento. Y yo creo que el Bitcoin pues, se ha puesto un poco de moda porque las alternativas de inversión que hay en día dan unos rendimientos tan bajos que al final los fondos de inversión tienen que hacer algo, tienen que poner el dinero en algún sitio porque dinero hay. Entonces hay que moverlo. Al final los clientes piden unos rendimientos y ya no se sabe dónde poner el dinero. Entonces lo han puesto allí, pero cuidado porque hay muchísima especulación. Los que entraron en el principio del Bitcoin, fantástico. Estos se han mantenido. Pues que tengan el acuerdo en qué momento van a salir, deberían, yo creo, pues tenerlo presente, qué rendimiento han sacado, calcular el rendimiento que han sacado en base anual, y si el rendimiento en base anual es bueno, pues quizás deberían cerrar posiciones porque aún puede tener recorrido. Esto nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero bueno, hay mucha especulación detrás. A tu pregunta sobre Elon Musk, yo diría que, bueno, creo que ninguno de los que estamos aquí compramos Bitcoin porque Elon Musk anunció que iba a comprar y que iba a plantear. Es decir, y mucha gente hubo otros que sí que lo hicieron, ¿no? La pregunta es, ¿de verdad que hay gente que invierte una parte de su dinero porque un tipo en Twitter diga que lo va a hacer? Un tipo tan famoso como Elon Musk. Pues bueno, ahí está de nuevo el problema de la formación y la responsabilidad. Dicho lo cual, bueno, y por supuesto que Elon Musk diga lo que diga, es decir, puede decir lo que le dé la gana y lucrarse de ello, y bueno, si se ha lucrado porque ha vendido, que lo desconozco porque no he seguido la historia de su posición en Bitcoin, pero si ha vendido al cabo de realizar una ganancia, pues oye, mira, pues parece indicar que eso lo dijo para provocar una subida fuerte, ¿no? Sabiendo que él es un tipo influyente. Lo que quiero yo apuntar acerca de Bitcoin, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero no olvidemos una cosa. Bitcoin es un activo, nació como una alternativa a los dineros estatales. Es decir, Bitcoin, si el experimento criptomonedas sale bien, lo normal es que llegará un momento en que deje de ser atractivo para los especuladores que quieran realizar ganancias con ellos, ¿no? Porque si llega a ser un buen dinero aceptado por todo el mundo para saldar deudas, para hacer pagos, transacciones habituales, porque, oye, si todo sale bien, pues compraremos libros en librerías en Bitcoin, iremos a por comestibles a los supermercados y pagaremos en Bitcoin, etcétera. En el momento en que eso ocurra, dejará de haber una ganancia y es fácil de explicar. Un dinero tiene que tener un precio estable para que sea buen dinero. Si mi dinero no deja de subir, no me lo voy a gastar, porque sé que pasado mañana pues voy a poder comprar más cosas con ello, ¿de acuerdo? Y si mi dinero no deja de perder valor, porque se desploma, lo voy a querer, me quema en las manos, y acabaremos viendo pues imágenes como Venezuela, donde la gente tira directamente en bolsas de basura los billetes porque no valen nada. Entonces estamos viendo que un prototipo de dinero, un germen de dinero, está buscando su precio, ¿de acuerdo? Y mucha gente está subiéndose porque hay expectativas de que pueda triunfar. En el momento en que llegue a un valor estable y funcione como dinero, eso es ya materia para otra conferencia, dejará de haber esos picos, porque para que funcione como dinero, por las razones que acabo de explicar, no puede haber esas salvajes oscilaciones, ¿no? Entonces, no estamos ahí, no sabemos cuándo vamos a llegar a que funcione como dinero y si va a llegar a ser posible vivir en Bitcoin. Y claro, mientras tanto, pues habrá muchas oportunidades para lucrarse, evidentemente, con algo que, en mi opinión, es pura especulación y, por tanto, mucho ojito. No, como dijo el Banco de España en esa nota que emitió, es un activo financiero de riesgo, punto. Sin garantía, como decía Marco muy bien, que es un tema importante. Isabel, ¿cómo vamos? Súper bien, yo creo que está siendo súper interesante. Muy, muy bien. Alguien de los participantes en el chat decía, bueno, vamos a hablar de cómo invertir correctamente en fondos de inversión. Entonces parece que quiere plantear alguna cuestión sobre qué opináis de los fondos de inversión, digamos, un producto ya, digamos, consolidado y no diré viejo, pero porque bueno, fondos de inversión hay de muchos tipos. Yo creo que aquí volveremos un poco, al menos yo, a la respuesta de depende, ¿no? Es que es una alternativa de inversión, depende un poco pues, de los conocimientos financieros que uno tenga, del capital que tenga,
Si el capital es bajo para invertir, pues puede ser una buena alternativa, depende del tipo de inversión. Si son capitales más altos, pues es mejor quizá diversificar. Es que dependerá mucho de la persona. Al final, detrás de los fondos de inversión, pues hay que tener en cuenta que hay muchas comisiones. Sí que me gustaría pues lanzar aquí que lo peor, o sea, hay muchos fondos de inversión, hay que mirar la información está en internet, tú puedes buscar por el código ISIN del fondo de inversión y tienes la información de en qué activos se invierte, el recorrido que ha tenido, su benchmark, que es el índice de referencia, etcétera. Es decir, ¿qué información hay? Uno debería conocer todo esto. Para mí, lo que no es una buena alternativa son los fondos de fondos, porque muchas entidades financieras venden fondos de fondos. Los fondos de fondos ya es, bueno, comisiones sobre comisiones sobre comisiones. Y eso sí que aquí diría cuidadín y alerta, porque los fondos de fondos, pues si te lo vende un banco o una entidad financiera, pues probablemente tu ganancia en el fondo va a ir destinada a pagar muchísimas comisiones. Entonces, bueno, es una alternativa para determinados perfiles de inversores. Pero con cuidado en qué se invierte, en qué periodo, para qué plazo, qué tipo de activo financiero. Sí, los bancos están desviando el ahorro hacia los fondos porque para el banco es más interesante en este momento la comisión del fondo que el rendimiento de un depósito, ¿no? Pero claro, los fondos también tienen la ventaja de que compartes el riesgo y diluyes el riesgo. Exacto. Yo querría decir, Fernando, que si uno no sabe escoger valores o elegir acciones, porque no poseemos todos, no poseemos el conocimiento para analizar empresas en profundidad o métodos que nos permitan coger a buenos valores, que lo haga un gestor profesional por ti puede ser una buena solución, ¿de acuerdo? Evidentemente, las comisiones se pagan porque ese gestor tendrá que vivir, él y su equipo, ¿de acuerdo? Pero bueno, puede ser una buena opción si tú, como digo, no sabes escoger acciones en las que invertir. Ahora bien, todos los años un profesor del IES, que se llama Pablo Fernández, publica unos estudios donde él estudia en periodos de 15 años muchísimos, cientos de fondos de inversión de los que se venden actualmente en España para comparar sus rentabilidades. Invito a los oyentes, el estudio se publica tanto para fondos de pensión como fondos de inversión. Los resultados son demoledores. Muy malos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la conclusión que se extrae es que esas comisiones que pagamos, los gestores, las gestoras que nos venden y que nos gestionan ese dinero, no se las ganan. Es decir, perdemos dinero y quizá ahí viene ya la mala fama de que entonces solo se lucra el banco. Bueno, eso es debate para otro momento porque hay muchas variables que se pueden analizar. De todas formas, existen en España, ya existen y ya son popularmente accesibles fondos de bajo coste. Mi compañera creo que aludió a ellos, que se basan fundamentalmente en la automatización por medio de algoritmos de inversión en fondos indexados, que se conocen así porque compran todo un índice de compañías y las dejan correr, vamos a decir, ajustando con unas reglas que están ya introducidas. Esa gestión es muy barata. Y hasta los bancos comerciales, el retail que se dice generalmente, ya está empezando a ofrecer, porque se da cuenta de que a lo mejor no le compensa tanto esa comisión alta en un fondo de inversión que no se la gane y le compensa, por otras razones, atraer a clientes con fondos de bajo coste, de acuerdo, con rentabilidades más ajustadas al promedio del mercado. Lo bueno es que podemos elegir, ya no es simplemente lo que te vendían los bancos, la competencia, como siempre digo, extiende la oferta y mejora las calidades. Y fondos que hay comisión fija y comisión de éxito. Donde también. Y recordemos también que actualmente en España un ahorro en un fondo de inversión tiene el diferimiento fiscal, es decir, que solo pagas cuando realizas la plusvalía, que eso es importantísimo. Prácticamente es casi como el único refugio que tenemos para que los ahorros crezcan sin pasar por Hacienda. Y todavía, espero que no me oigan en el Ministerio de Hacienda, el traspaso sin costo fiscal entre fondos, que somos una especie de anomalía en Europa y que es una enorme ventaja que hace que el fondo de inversión sea un producto muy, muy atractivo. Hay también alguna... Sí, Marco. Poco más que añadir. Es un instrumento más. Estoy de acuerdo. Hay que entender exactamente lo que es, lo que dice Luis Alberto. Es entrar en el mercado de valores a través de un asesor, de un experto.
y por eso pagas un servicio. Es normal, como se paga un médico, como se paga un abogado, como se paga un notario. Es verdad que la historia dice que muy pocos ganan esa comisión. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mirar muy bien, porque si no, puede no ser la solución ideal y algo más seguro y menos rentable puede ser al final más rentable. Sí, hay literatura sobre que la inversión pasiva acaba siendo más rentable que la activa, ¿no? Que el activismo inversor, a veces si te asocias a un índice y vas caminando con el índice, vas mejor que si vas con una inversión activa, ¿no? Hay un El propio Warren Buffett recomienda eso para el inversor de a pie. Dice, si usted no sabe nada, no se preocupe, indéxese, compre el mundo y échese a dormir, que eso le va a funcionar muy bien. Hay un artículo muy interesante de Jaime Terceiro en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, su aportación del año pasado sobre esto, donde te viene a decir, son más rentables al final los pasivos. Ya no te digo los estudios de Pablo Fernández, que son terribles, sí, sí, son demoledores. Hay una persona que ha comentado, si sois capaces de hacer un poco como el circuito, el escalado de cómo debe ser la inversión, combinando plazos, pero claro, no es lo mismo invertir a un plazo que invertir a otro plazo, y riesgos. No sé si he entendido. Es decir, No te hemos entendido bien. tú tienes un ahorro, dices, bueno, yo este ahorro lo puedo diversificar o fragmentar en un ahorro a corto, a medio, a largo plazo, en qué instrumentos, o en un ahorro a más riesgo, a menos riesgo o a ningún riesgo. ¿Sois capaces de argumentar o de armar ese escalado? A corto, medio y a largo, y con menos, medio y más riesgo. Sí, O sea, una diversificación total, ¿no? sí. Aquí yo creo que un poco pues dependerá de cada persona, ¿no? Es que depende de las edades también, Fernando, no es lo mismo. ¿Un fondo de pensiones cuándo? Un fondo de pensiones, hombre, yo lo sugeriría más adelante, no una persona pues cuando entra en el mercado laboral con 25 años, yo lo diría más adelante, pero al final todo dependerá de qué parte tiene ahorrada, si hay todo el tema de ahorro fiscal, pues es una buena alternativa a considerar, esta persona tiene vivienda o no tiene vivienda, qué gastos tiene que cubrir primero, es que depende de muchos factores antes de decidir ¿qué es la mejor opción? Pues bueno, un fondo de pensión, pues quizá más adelante. Lo que es importante, yo lo que siempre sugiero es que se ahorre siempre. Para mí es, como mínimo, uno debería destinar el 20% de su salario al ahorro. Eso es lo que yo sugiero. ¿Cómo lo inviertes? Dependerá en cada momento del tiempo de tus circunstancias. No es lo mismo una persona joven que una persona mayor, no es lo mismo una persona con hijos que una persona sin hijos. Entonces, la idea que a mí me gusta trasladar es, uno tiene que tomar conciencia de esos gastos, tiene que haber una planificación financiera anual y uno se tiene que comprometer consigo mismo a destinar un 20% al menos de su salario al ahorro. ¿Vale? Eso significa que cuando hay paga extra, también le pongo el 20% de esta paga extra. Es decir, cualquier ingreso que yo tenga, el 20% lo pongo separado y me dedico a invertirlo. Y empiezo a aprender, empiezo a educarme financieramente en alternativas de inversión que pueden haber. Pues podemos empezar por un fondo de inversión que me sugiera una entidad financiera, pero voy aprendiendo qué hay detrás de este fondo de inversión y voy aprendiendo poco a poco, si es necesario a través de una formación reglada, si no, pues a través de una formación autoaprendizaje, que existen muchas cosas en Internet. Todo este año pasado pues se han puesto muy de moda los webinars y tenías webinars de todo tipo y a todas horas en todo el mundo, con lo cual pues mucha educación financiera también se ha intentado trasladar. Yo es lo que sugeriría más que en qué, ¿no? En qué, pues dependerá de cada persona, no hay un en qué por edades, dependerá del perfil, de la situación, de las necesidades, de los proyectos. Quizá una persona de 25 años pues tiene intención de emprender un negocio. Entonces, la recomendación va a ser muy distinta. O de ahorrar para la educación de sus hijos. Exacto, también.
Yo voy a aventurar una propuesta, ¿de acuerdo? Siendo consciente, como dice mi compañera, de que aquí el traje tiene que ser a medida, porque cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Entonces, no hay un traje para todos. Pero bueno, si yo tuviera que decir a una persona cómo lo haría yo, ¿no? Cómo creo que es un traje a la medida de muchos, lo primero es empezar a ahorrar con el objetivo de, y no voy a descubrir nada, crear lo que se conoce como un colchón de imprevistos. Es decir, el primer objetivo de ahorro tiene que llevarte a poder acumular en una cuenta corriente con liquidez instantánea y disponibilidad absoluta, pues unos gastos reales de tu hogar equivalentes a 3 meses, 6 meses. Eso es lo primero, antes de empezar a invertir, y cuanto antes mejor. Imaginaos cómo se hubiera sobrevivido o pasado esta pandemia y los confinamientos para muchos profesionales si tuviesen esa hucha ahí. Es como una póliza de seguro contigo mismo. Una vez que tú ya has establecido ese ahorro, ese hábito como el de las pesas, el músculo ya trabaja, ese hábito de ahorrar, ya entonces conduces ese mismo ahorro que antes te compraba la seguridad presente con ese colchón de imprevistos, lo empiezas a dedicar a diferentes objetivos de inversión a medio o a largo plazo. En los activos que hemos mencionado, fondos de inversión, si es para muy largo plazo y estás en cierto nivel de rentas porque no a todos les conviene, pues un plan de pensiones, o a lo mejor quieres ahorrar para tu pensión con un fondo de inversión porque fiscalmente pues no es tan oneroso como hacerlo con un plan, pero lo primero, coger el hábito. Segundo, seguridad presente con un colchón de ahorro. Y tercero ya, productos de inversión para los plazos que casen con tus objetivos de disponibilidad. ¿Cuándo vas a necesitar ese dinero? Eso es lo que buscaba, lo has contestado perfectamente. Y se puede añadir quizá una frase un poco así, yo creo que para la mayoría de las personas sus elecciones financieras tienen que ser aburridas y sencillas. ¿Ok? Que creo que se resume un poco todo lo que están diciendo Elizabeth y Luis Alberto. Si tu ilusión en la vida no es ser directamente un gestor financiero, tu mejor solución es que tu vida financiera sea aburrida y sencilla. Margui me dice que estamos en el minuto final para cumplir la hora y media. Isabel, ciérranos un poco la sesión. Claro, pues bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, yo he aprendido mogollón y me quedo precisamente con el final, ¿no? Con la idea de coger el hábito, que realmente la gente que quiera empezar que sepa que se puede, aunque no tengas conocimiento de primeras, sí se puede, y dar pequeños pasos para meterte en tu día a día. Esa dinámica del ahorro realmente te puede llevar a cambios y te puede hacer descubrir un hobby y cosas que te resultan súper interesantes, porque al final, cuando empiezas a pensar en, vale, ahora ya tengo dinero, ¿qué hago con él? Me parece un periodo pues muy ilusionante porque aprendes un montón y descubres un mundo que muchas veces ni te planteabas que existe, y gracias a Internet tenemos acceso a muchísima información. Y también creo que muchas de las preguntas que quedan pendientes por responder, que me alegro mucho de ver que realmente suscita muchísimo interés, se van a ir respondiendo. Vamos a hablar un poco más de diferencia entre gestión activa, pasiva, y otro tipo de cosas que yo creo que os pueden seguir interesando en las siguientes charlas. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues nada, dentro de un mes seguimos con esta sesión y ya profundizamos en temas más concretos. Muchas gracias a todos. Hemos estado 50 y alguna persona presente y he visto, como decía un viejo párroco, acaba el sermón cuando oigas ruido de pies. Y entonces, antes de que oigamos ruido de pies, acabamos la sesión. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Hasta luego. Muchas gracias.